como les estaba contando, es básicamente lo que ustedes van a hacer. Deben seleccionar el verbo en el tiempo correspondiente. Si no lo seleccionan de manera correcta, no van a poderle dar la oportunidad a Steve que manda a acostar a su hermano. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud sobre esto para poder continuar con la demás temática. ¿Pregunta? Hey, no sé, no te escucho bien. ¿Quién está hablando? Profe, en ese ejercicio todos los verbos van en tiempo pasado. Bueno, la idea es que sí bueno, no lo puedo decir que sí, no, porque tendría que hacer el ejercicio, pero sí, ese es el punto principal, que en las instrucciones lo dice, vamos a practicar el tiempo pasado de los verbos. ¿Sí? Ese es el punto de partida, para practicar el pasado de los verbos. Entonces sí, la respuesta, Rocío. ¿Me escuchas bien? Sí, claro, Rocío, sí, claro que sí. Bueno, entonces voy a compartir la presentación de la clase anterior para que podamos entonces continuar con nuestro trabajo. Pasado de los verbos repito para que se guarde la carpeta que se me hizo cargando. Este moment, eso es importante, pero sin leerlo, procuren estudiarlo. Es un material muy importante, aprendizaje casi que autónomo. Ay, está lentísimo este sistema, Dios mío. No quiere abrir. Un poquito de paciencia, porfa, que está pegadísimo, no quiere abrir el... No sé, listo aquí. Aquí está el archivo, pero no quiere abrir. Ya. Bueno. Dice, yes, I'm here. Te estaba preguntando qué hiciste ayer, Rocío. Ok, so, here you are. Entonces, mire que aquí tenemos uno de ustedes, por favor. ¿Ahí están viendo mi pantalla? ¿Están viendo el recuadro? Yes. So, I would like one of you, the yellow one, read the verbs o charts. Será para recuadro, charts. Espérate, esperemos que lo voy a poner más grande. Dios mío, internet y servicios. Listo, compañera, adelante. Profe, ese es el buscador de archivos, ¿no? Cámbiame de la calidad de red. Listo. ¿Me escuchan? Por favor, me confirma si me escuchan. Hola. Ok, volví. No es internet. Listo, ¿me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan? Yeah. Listo, creo que... Ok, so, listo. Alguien que active su micrófono entonces y me lea los verbos que están en amarillo, por favor. Agradezco muchísimo la paciencia. Recuérdenme que me tocó poner mis datos porque el internet no me está dando. ¿Quién quiere leer los verbos que están en amarillo? Solamente esos verbos aquí.
Alguien que active su micrófono. Sin pena. ¿Quién quiere ayudarme? Por aquí tenemos a... Bueno, vamos primero con Carlos Moreno. Luego sigue Laura González. Carlos, adelante. Yes, mister. ¿En dónde vamos, profe? Qué pena. Es que de un momento a otro se me traba la pantalla. Aquí, vamos a leer esos verbos que están aquí en esa columna la amarilla. The yellow column, the charts, please. Ok. Walk it, wash it, pronounce it, preset, relax it, stop it, and watch it. Ok, vamos con Laura González. Thank you, Carlos Moreno. Thank you so much. Laura, can you help us? ¿Cuáles verbos, profe? ¿Usted no está viendo la pantalla? Estos que están aquí, amarilla, the yellow one. This is like a, yeah. Okay, teacher. Walk it, wash it, pronounce it, press it, relax it, stop it y watch it. Tu risa me causó risa. Ok, muy bien. ¿Y quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere hacerlo? A ver. Listo. Walk it, wash it, pronounce it, press it, relax it, stop it, watch it. No sé. Ok, no problem. Thank you. Listo, miren, para que tengamos más claridad frente a cómo ustedes, miren que de aquí vamos a partir o sea, de cara al mejoramiento de cómo podemos nosotros pronunciar correctamente el pasado de los verbos regulares, que les va a servir a ustedes muchísimo para el ejercicio de la actividad interactiva y el ejercicio de Memorable Moments, ¿sí? Ustedes van a contar una historieta, van a responder preguntas y demás. Entonces empezamos que los verbos que ustedes, verbos regulares solamente, que en el pasado, ¿sí? Terminan en K, ED, SHED, set, pet, and shed. El sonido final va a ser el de una T. ¿Listo? Entonces, si ustedes saben, este sonido sería como pitch, ¿sí? Chit. Entonces, vamos. Walked. No es walked, sino walked. Porque esto aquí se convierte en una T. Todo eso que está acá se va a convertir en ¿qué? En una T, una T, esas terminaciones, en una T. Entonces, debe aparecer el sonido final. Si decimos walked, walked. Mire que yo saco el sonido de la K y luego el de la T. Washed, washed. Sonido de H y luego el de T. Washed. Pronounced. Miren, pronounced. S-T. Pronounced. Pressed. Pressed. It's not pressed, but it's pressed. Relaxed. Relaxed. Entonces aquí, ¿cómo sería? Stopped. Stopped. Y finalmente tendríamos esta, que es washed. Washed. Es diferente. Washed. Washed. Tema seco. Washed. Watch. ¿Listo? ¿Quién quiere hacerlo nuevamente? Vamos a ver. Repito. Walked. Se pueden repetir detrás de cámara. Walked. Washed. Pronounced. Pressed. Relaxed. Stopped. And washed. Washed. Stopped. Relaxed. Pressed. Pronounced. Washed. And walked. Recuerden solamente la terminación. Vamos a ver. Zoraida, por favor, pronúncialo nuevamente para poder pasar al siguiente. Walk, wash, pronounce, shed, relax, stop, shed, watch. No sé, ¿sí? Ok, ahí vamos. Vamos a ver. Vamos con Marvi Díaz. Marvi nos va a ayudar. Marvi Díaz. Esa que se habla. Marvi Díaz. Walked, washed, pronounced, Ajá. pressed, relaxed, stop,
what, Ok, vamos entonces a preguntarle aquí finalmente a... ¿a quién le preguntamos? Angie. Angie, esa que te hablas. Yo sé que esta que te hablas. I know that you're eager to talk. You're eager to talk. Angie. Bueno, se nos fue. Entonces, repito. Recuerden que solamente debemos articular el sonido final, que va a ser de una T, una T. Walked, walked, washed, pronounced, pressed, relaxed, stopped, watched. O sea, todos los verbos regulares que tengan estas terminaciones se van a pronunciar. El sonido final, mejor dicho, va a ser el de una T. Todos los verbos regulares, ¿sí? Finales que terminen en estas combinaciones, su pronunciación final va a ser de una T. Ahora, ¿quién quiere pronunciar los de la verde? Esta blue, mejor dicho, the blue one. ¿Quién quiere hacerlo? Who wants to do it voluntarily? I'm not going to press to make any pressure on you. Voluntarily. Who would like to do it? Who would like to do me, it? Okay, Marvy Diaz, once again, start. answered, interviewed, believed, belonged, called, dread, cleaned, described, stated, performed. Thank you. ¿Quién más? Someone else? Hey, please. Somebody else would like to read them? To read these verbs? Let's see. Vamos entonces a llamar aquí a... Ok, Rocío. Paula. Rocío no puede hablar, está en un café internet. Paula. Hey, Paula. Paulo. I'm sorry. Paulo. El compañero Paulo que nos ayude leyendo esos verbos, por favor. Ok, Pablo no está. Vamos entonces con quién. ¿A quién habilitó el micrófono? Hola. Ok, Pablo. Listo. No, qué pena, es que estoy en otra cuenta. Ah, pero al menos resultó siendo Paula. Y como que yo tenía Paula, sí. la intención. Listo. Hey, what is your real name? Camila. Ah, Camila. Oh, ok. Estaba, pero lejos. Camila, listo. So help us reading these verbs, which are on the blue chart. Red. ¿Qué? Answer. No, okay, Okay. Answer. Interviewed. Believed. Belonged. Called. Dried. Cleaned. Described. Stayed. Performed. Okay, thank you so much. So here you got. So, los verbos regulares que en el pasado terminan en esa, tienen esas combinaciones. Aquí, por favor, read, wet, vet, get, let, read, net, bet, yet, met. Entonces, al pronunciarlo, esa parte final, si esta combinación final, va a ser o va a tener el sonido de D. Entonces, ustedes dicen answered, interviewed, believed, belonged, called, dried, cleaned, described, stayed, and performed. ¿Sí? Por ahí yo escuché que alguien le ayudó a Camila. Entonces, repito, si ustedes encuentran verbos regulares con esas terminaciones, entonces ellas tienen el sonido de D. Answered, interviewed, believed, belonged, called, dried, cleaned, described, stayed, performed. ¿Listo? Very good. And here we got the last
tip for you guys. Entonces, ¿quién quiere ayudarme leyendo estos verbos que están aquí? Esta columna naranja, por favor. Voluntarily. Voluntariamente. Me, mister. Me. Okay, go ahead. Wanted, arrested, attend, presented, accepted, collected, contacted, and counted. Okay, Camilo, thank you. Appreciate it. Somebody else would like to read these verbs? Somebody else? Help us, please. Okay. Entonces, como nadie más, entonces tenemos que esos verbos, pues ustedes también allí tienen dos terminaciones. Algunos se vean en ted, otros en dead, ¿cierto? Ted, dead. Estas terminaciones tienen el sonido de la I, D, o sea, ed. Entonces decimos, wanted, it's not wanted, como id, es tirando más a una E. Wanted, wanted, arrested. O sea, este tercero es attended, sí, attended, presented, accepted, el sonido de P aquí, accepted, collected, contacted, counted. So wanted, arrested, attended, presented, accepted, collected, contacted, counted, or counted. You can pronounce it in like counted like an N, counted or counted. In both cases are well pronounced. You don't need to worry about when pronouncing either ways. Okay. Muy bien. Entonces tomen un pantallazo, como ustedes quieran, para que guarden eso, lo tengan ahí en sus archivos, in your folder. You can keep it in your folder. Anytime you will find it interesting for you to check it out once again. Okay, let's move on to the next slide, which is hey, aquí yo quiero que alguien last up cursors. ¿Quién quiere empezar a leer? Vamos a ver si cargos regulares en el pasado. ¿Quién? Voluntariamente. ¿Quién quiere hacerlo? Me va a tocar llamar. Empecemos con Laura González. Laura González, por favor. Ok, María José. Listo, very good. Go ahead, María José. Puedes empezar, María. Ya inicio, ya. Bueno. Oh. Last summer, Joel and Sarah traveled to England for 2 weeks. They traveled in August and stayed in a college with other students in Brixton, the south of England. It was really fantastic because they talked to a lot of students of different nationalities and learned a lot about the other cultures and customs. Okay, stop. Stop. Somebody else would like to continue reading? What about Camila? From here. Camila. Está conectada como Paulo. Hola. Okay, Camila, continue reading, please, from here. Customs from here. And of course, they learn a lot of English too because they practice it every day. In the morning, they study a little. They ask the teacher to speak slowly when necessary and answer her questions. In the afternoon. Stop. Okay, so thank you, Camila. Okay, Carlos Moreno, please continue reading from here. Carlos Moreno. Okay. In the afternoon, they visited different places or played different sports at the college. It was so much fun. They often walked down to the beach
with their new friends and played or cheated. In the evening, they were tired, so they sometimes watched videos or played board games. Okay, thank you. Continue Laura González. Ok, quien desee continuar, no hay ningún problema. The best day were Saturday and Sunday because they traveled to London. The city is very big, and they visited all the monuments like Big Ben, the London Eye and Buckingham Palace. They want to see the Queen, but don't know they don't know see her, only her work. Okay, appreciate it, Zoraida. Thank you. Somebody else? Voluntarily. Voluntariamente, please. ¿Quién más? They liked everything in the city, but their favorite thing was the museums, especially Madame Tussauds. There were lots of realist figures of famous people there. Okay. And finally, somebody who can read the last paragraph. Who is it? Okay, Maria Jose. Oh no, in 10 minutes we conclude. María José, adelante. Ay, qué pena, pensé que ya lo estaba leyendo. At the end of the 2 weeks, they were sad to return home. The holidays were fun and different from usual. They cried a little when they waved goodbyes to their new friends and promised to write or send emails when they arrived home. Okay, so please, I'm going to go back to the slide where we were working on. Procure to take a quick look on that. There you are. So we got, remember, los verbos que terminan en estas o tienen esas terminaciones se pronuncian como T al final, pues tiene el sonido de T al final. Que, she, se, ¿cierto? Los que terminan en estos acá tienen el sonido de qué, de D. Y los que tienen estas terminaciones tienen el sonido de, como si fuera una ED. ¿Correcto? Muy bien. Entonces voy a ir nuevamente al texto. Yo lo voy a leer para que ustedes miren cómo se pronuncia cada palabra, cada verbo. Entonces empiezo. Last summer, Joel and Sarah traveled. She traveled to England for 2 weeks. They traveled in August and stayed in a college with other students in Brighton, the south of England. It was really fantastic because they talked to a lot of students of different nationalities and learned a lot about cultures and customs. Of course, they learned a lot of English too, because they practiced it every day. In the morning, they studied a little. They asked the teacher to speak slowly when necessary and answered her questions. In the afternoon, they visited different places or played different sports at college. It was so much fun. They often walked down to the beach with their new friends and played or chatted. We say chatted. In the evening, they were tired, so they sometimes watched videos or played board games. The best days were Saturday and Sunday because they traveled to London. The city is very big and they visited
all the monuments like Big Ben, the London Eye, and Buckingham Palace. They wanted to see the Queen, but they didn't see her, only her guards. They liked everything in the city, but their favorite thing was the museums, especially Madame Tussauds. There were lots of realistic figures of famous people there. At the end of the 2 weeks, they were sad to return home. The holidays were fun and different from usual. They cried a little when they waved goodbye to their new friends and promised to write or send emails when they arrived home. That was basically the way that you had to read this text or this paragraph, guys. But you did it pretty well because I'm quite sure that you have been learning from the tips that I've been sharing with you. I know, and I'm quite sure about it. So, guys, with this exercise, we have come to the end of this third conference. I do appreciate the fact that you have been joining me or joining these conferences or online sessions. Because in every one of them, we are going to be working different topics that you need to cover and that you need to learn from them, because that's one of the main purposes, to bring in every single conference a new topic, and we cover a new topic, we discuss about the new topic, and then you go back home knowing something different from the past. So I don't know if you have any question, guys. Entonces, como les estaba contando, pues esa es la temática que tenía para ustedes, era la finalidad o era la parte final de la clase anterior. El propósito pues era compartir con ustedes todos esos tipos de pronunciación, tanto de verbos, palabras y demás, porque sé que lo van a necesitar para los ejercicios que vienen. Para la próxima sesión, Dios mediante, yo les estaré comentando, les estaré enviando esa información. Si tenemos el espacio, pues la próxima semana es Semana Santa. Yo sé que muchos de ustedes van a viajar, ¿sí? Entonces ahí miramos en qué momento podemos adelantar esas sesiones en línea. No sé, todavía estoy ideando esa estrategia. Entonces, agradecerles a todos ustedes, como les dije en inglés, muchísimas gracias por haberse conectado y por estar siempre atentos, atentas a aprender algo diferente, algo nuevo. Eso es bastante loable. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes, cuídense mucho. Les pido que en cada una de las oraciones que ustedes hagan a diario me tengan y tengan a mi familia, a todas las personas de Chocó. En ese momento en Quito estamos viviendo una ola de violencia muy alta que nos obliga pues a permanecer en la casa. Quizás por eso también tenemos mucha intermitencia en el sistema de internet, porque los trabajadores de esta empresa no se han podido movilizar con normalidad debido pues al orden público. Un abrazo gigante y que tengan una excelente noche. Chao, bye. Hasta luego, Muchas profe. gracias. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo Muchas gracias. gigante para todos. Gracias, profe. Feliz noche. Dios los bendiga. Igualmente, chao Zoraida, Rocío, Laura, Carlos Moreno, Marvi y María José. Un abrazo gigante para ustedes. Angie, saludos. Gracias, profe. Feliz noche. Bendiciones. Igualmente, chao.